empezando a activar los planetas personales, como lo son en este caso Mercurio, que está en el signo de Leo, como lo es Marte, que está en el signo de Cáncer, y obviamente como lo es Venus, que está en el signo de Libra. Siempre que tenemos un eclipse, de manera post-eclipse, estos son los planetas que se empiezan a activar. Es algo así como si el eclipse invitara a los planetas que están muy cerquita o a los planetas que con los que nosotros podemos hacer mucha cotidianidad, casi que mucha vida, como que se activa. Básicamente la energía del Sol y la Luna o lo que pasó ayer, que no es otra cosa más que una luna nueva, pues nos va invitando a que se active nuestro Marte y que se active nuestro Venus. De ahí que sea tan importante hablar para nosotros de las relaciones de pareja o de cómo estamos viviendo nuestra forma de amar. En la astrología psicológica se ha venido desarrollando hace mucho tiempo algo que comúnmente puede llegar a parecer de pronto un poquitico como muy técnico, pudiera llegar a escucharse de pronto de una manera como muy técnica, ¿no? La sinastría. Y de pronto, ¿qué es esa palabra? ¿De dónde viene esa palabra y qué significa o qué nos está contando la sinastría? La sinastría, en lo personal, considero que es una herramienta de mucho valor, de muchísimo valor, para hacer autopsia o para empezar a revisar cuáles son esas partecitas que nos convocan o que nos invitan a hacer un gran trabajo de relación de pareja. Realmente la sinastría es algo que nos permite a hombres y mujeres estar como más conectados con el otro. La sinastría de pareja es hermosa porque a través de la sinastría pues vamos a encontrar afinidades, vamos a encontrar puntos afín que podemos tener en relación con el otro. Este tema que tiene mucho que ver con Marte, que tiene mucho que ver con Venus, quise tocarlo hoy por la cuadratura que se está perfeccionando, por el aspecto astrológico que se va perfeccionando día con día para este Marte en Cáncer y Venus en Libra, que es todo un desafío para nosotros y Max, mucho más en relaciones de pareja, empezar a entender un poquito de qué va, cómo viene, cómo se alimenta y de qué se trata. La sinastría es una palabra que nos ayuda a sinastriar. Dícese de sinastriar o un sinónimo que nosotros podemos encontrar para entender un poquitico más a fondo de qué habla la sinastría, pues no es otra cosa más que cruzar, ¿sí? En la sinastría cruzamos, en la sinastría lo que hacemos es coser, es un sinónimo de coser, es un sinónimo de unir, de trazar. Entonces, sinastriar dos cartas natales, la sinastría, nos va ofreciendo puntos importantes que nosotros podemos conocer acerca del otro. Esto se hace con las bases y con las natalidades de cada uno. Así como nosotros tenemos una carta natal, pues nuestra pareja también tiene otra carta natal. Así como nosotros también tenemos a Marte en algún lugar de la carta, efectivamente nuestra pareja también tiene a Marte en otro lugar de la carta. Ahora, una cosa es saber el Marte de mi pareja y otra cosa es saber el Marte mío. O una cosa es saber el Venus de mi pareja y otra cosa es saber el Venus mío. Cuando hacemos una sinastría, no se trata solamente de mirar quién tiene mejor Marte o menos Marte o más Venus o quién lo tiene mejor o quién no lo tiene mejor. Cuando hacemos una estría de pareja consiste en unir el Marte de él, el Marte mío, el Venus de ella, el Venus mío, y cuando empezamos a hacer esa sinastría nos dan unas tablas, nos arroja una información. Yo estoy colocando el ejemplo de Marte y estoy colocando el ejemplo de Venus, pero esto lo hacemos con todos los planetas, con todos los puntos importantes de la carta. Entonces, cuando empezamos a coser, a levantar esta sinastría de pareja, empezamos a unir dos cartas natales, ahí vamos a encontrar donde hay compatibilidad, donde hay mucha más chispa y también vamos a encontrar donde hay las famosas red flag. Las famosas red flags en la psicología cuando hablamos de pareja hace referencia a puntos de encuentros críticos o puntos de encuentro donde no vamos a coincidir con la pareja. Esto es bonito. Este tema de la sinastría yo lo utilizaba hace muchos años en múltiples terapias de pareja y funciona muy bien. Sobre todo funciona muy bien cuando la persona también está como muy conectada, cuando la persona tiene, digamos que, un interés también por todos estos temas. Funciona muy bien cuando la persona o la pareja está teniendo como estos conflictos personales
Y sobre todo, lo más bonito, creo yo, desde mi observador que tiene la sinastría de pareja, es darnos cuenta que el otro también tiene una forma de verla al mundo, que el otro evidentemente le acompaña en otros procesos en su vida y pues que el otro no está muchas veces como tan dispuesto a lo que nosotros vamos haciendo o a lo que nosotros podemos tener. ¿M? Ahora, la sinastría de pareja se puede tener de muchas maneras, ¿no? Nosotros podemos tener una sinastría de pareja, podemos hacer una sinastría con la pareja o podemos hacer una sinastría con un socio o podemos hacer una sinastría con un hijo. Podemos hacer esto así. Entonces, cuando hacemos la sinastría con la pareja, pues entonces llevamos toda la lectura efectivamente hacia lo que compete, que es la relación de pareja, y empezamos a mirar cuáles son esos puntos que marcan. Hay varios puntos, no es solamente uno. O sea, la sinastría no toca solamente un tema y ya. La sinastría toca por lo menos alrededor de 35 puntos, eso es demasiado. Yo no creo que se trate tanto de una pareja perfecta. No, realmente la sinastría en la astrología, esto de unir 2 cartas y esto de sinastriar se hace o se estuvo haciendo incluso hace poco con temas presidenciales. Entonces, también es muy fácil sinastriar, por ejemplo, la carta natal del país y la vamos a sinastriar con los candidatos, a ver quién tiene más afinidad. También se puede hacer esto. Se puede hacer con los hijos, se puede hacer con los padres, se puede hacer con los socios. Evidentemente, donde más se usa y donde mucha más compatibilidad tiene es con los temas de pareja, o sea, con los temas del amor, con los temas de tengo esta persona en mi vida, cómo me voy a encontrar con esta persona, qué me viene a enseñar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando en la sinastría, la compatibilidad, los temas de pareja no son o no aparece esta compatibilidad, como que está un poquito perdida, como que no aparece este símbolo, pues sí puede llegar a presentar múltiples desafíos en la persona o en la pareja. Digamos que sí puede llegar a conectar mucho con esto, puede llegar a marcar mucho la diferencia, sobre todo en estas líneas. Bueno, sean ustedes bienvenidos hoy jueves 13 de agosto. Aprovecho para saludarlos de post eclipse. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo les pareció el eclipse de ayer? ¿Tuvieron oportunidad de disfrutarlo? ¿Tuvieron oportunidad de meditarlo? ¿De estar en familia? ¿Vieron? ¿Estuvieron? ¿Cómo lo sintieron ustedes? Aprovecho para entrar en ese calor, en esa pregunta. Mientras vamos ampliando un poquito el tema. Dice por acá, ¿puedes hacer ese análisis de las cartas de pareja cuando su fecha de nacimiento, pero no su hora de nacimiento? Claro, sí, porque la sinastría de pareja va más allá de la hora. Entonces, podemos hacer sinastría con una persona, podemos hacer sinastría de pareja sin necesidad de tener la hora de nacimiento de alguno de los dos, se puede. La fecha es necesaria, la fecha de nacimiento sí es necesaria, pero si no se tiene la hora fija, no. ¿Por qué? Porque en la sinastría lo que nosotros vamos a tomar es la posición de los planetas y vamos a tomar también, más que las casas o las áreas de vida, vamos a hablar de la química que hay de planeta a planeta. Entonces la hora no interfiere. Ejemplo, si una persona nació con Venus en Capricornio, se me ocurre. Si tiene a Venus en Capricornio y no sabe la hora de nacimiento de su pareja, cuando nosotros hagamos la carta con la fecha de la persona, le va a aparecer Venus en algún lugar. Y esa posición de Venus es la que nos interesa en la sinastría. Bueno, de Venus, de Marte, es la que realmente nos interesa acá. Entonces sí podemos utilizar esa energía más a fondo y la podemos llevar sin necesidad de que tenga que estar la hora. Entonces, por ese lado sí, lo podemos hacer de esa manera. Ahora, hay muchos puntos que se tocan, hay puntos claves que se deben tocar en una sinastría. Dentro de ellos se debe tocar mucho, obviamente, el planeta Venus, cómo está Marte, el Venus de una persona con el Venus del otro. Hay que tocar mucho, por ejemplo, a Marte, porque con Marte surgen los enfrentamientos con la otra persona. Entonces, cuando una persona tiene al Marte por allá, le llamo yo a veces en recreo, o tiene a Marte en una posición no tan favorable y cómo se conecta con el Marte del otro. ¿Quién aporta más? ¿Quién actúa más?
Aparte de mirar los Venus y aparte de mirar en una sinastría de pareja los Marte, quiero aclarar, no es solamente los planetas por separado, sino que se debe sinastriar. Y este efecto de sinastriar es, asociémoslo con coser, asociémoslo con unir, asociémoslo con hacer esta conexión de que pueda llevar más allá. Entonces, a lo largo de la astrología, pues prácticamente nosotros los astrólogos hemos utilizado mucho la herramienta, distintas herramientas, dentro de ellas a nivel psicológico o quienes manejamos la psicología de profesión y quienes nos dedicamos también a dar terapia de psicología y comprendemos un poquito más a fondo cómo opera la psique y bueno, con todos los cambios que ha tenido desde el 2020 hasta la actualidad, pues esto se vuelve una herramienta invaluable. Invaluable, porque esto nos va diciendo de dónde escapa el uno, cómo se defiende el uno y cómo se defiende el otro, cómo escapa el otro. Había una pregunta que me hacían en redes sociales hace poco y me decía, Javier, ¿podemos evitarnos una mala relación o podemos evitarnos un mal vínculo mirando la sinastría de pareja? ¿Podemos hacer tal cosa? Para mí la respuesta es sí. La respuesta es sí, totalmente, totalmente un sí. Hablando no solamente de pareja, sino también incluso hablándolo de sociedades, porque como la sinastría no es solamente para temas de amor, la sinastría se puede hacer, como les decía, con mamá y con hijos, y también se puede hacer, por ejemplo, la sinastría con temas de socios también. Entonces, no necesariamente la sinastría se utiliza única y exclusivamente para los afines de pareja, se puede utilizar para socios. Imaginemos que tú y yo vamos a colocar una sociedad, ¿verdad? Tú y yo vamos a colocar un restaurante, nos vamos a asociar. ¿Cómo nos irá en ese restaurante? Pues qué bonito que podamos hacer una sinastría de socios. Obviamente, toda la lectura y los componentes que vamos a encontrar en tu carta y en la mía van a ser en relación y coherentes hacia el sentido comercial, hacia el desarrollo de la actividad comercial que nosotros vamos a realizar, que en este caso será un restaurante o será un tipo de negocio. Entonces la sinastría tiene un propósito. Obviamente vamos a sacar única y exclusivamente esos elementos para colocar en la mesa cómo tú y yo nos la podemos llevar mejor en ese tipo de negocio. Ahora, supongamos que tú y yo no vamos a colocar un negocio, que tú y yo nos estamos conociendo y tú y yo vamos a iniciar, en este caso, vamos a iniciar una relación de pareja. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Aquí está Luz, está en TikTok Miriam. Está en TikTok Miriam, está en TikTok Paula. Vamos a colocar un ejemplo, que Paula y yo nos conocimos y bueno, hay intención de Paula y hay intención mía, de Javier, de tener una relación y pues qué rico, ¿verdad? Entonces hacemos una sinastría de pareja, Paula y Javier. Paula está aquí ahorita en TikTok en vivo. Entonces, haciendo la sinastría de pareja, fíjense lo interesante de esto que va mucho más allá de lo superficial, haciendo una sinastría entre Paula y entre Javier, ¿sí? O entre Verónica y entre Javier, o entre Luz y entre Javier, haciendo esa sinastría, nos vamos a dar cuenta en qué áreas de la vida somos más fuertes, en qué áreas de la vida vamos a tener más compatibilidad. Y eso es clave, clave, porque si tú y yo ya sabemos que vamos a ser más compatibles en esta área, pues obviamente que vamos a dar todo lo mejor de nosotros allí. Y al mismo tiempo la sinastría nos va a decir a Paula y va a decirle a Javier, mira, estas son las red flag. Ojo con esto, que en esta área no hay tanta química. Ojo con esto, que en esta área no son tan compatibles. Esto no se trata de qué tanto me conviene una persona o no, porque realmente no es tanto desde ahí, pero sí qué podemos hacer tú y yo, cómo nos la podemos llevar tú y yo, porque han habido casos, yo he tenido casos en consulta, yo he tenido casos de sinastrías, donde, por ejemplo, se quieren, hay amor, hay de todo, ok, hay química, y cuando vamos a mirar, la compatibilidad no es muy alta. La compatibilidad no es muy alta. Entonces empezamos a tejer y empezamos a sinastriar y empezamos a decir, mira, como aquí no hay tanta compatibilidad, hay que mover esto. Como aquí pasa esto, hay que mover aquello. Y empezamos, eso es como edificar, como construir.
como cuando un ingeniero civil va colocando los planos de una casa y empiezan a construir los planos de la casa, empiezan a hacer las bases, empiezan a hacer la viga, empiezan a hacer toda la estructura y como que todo va teniendo un tinte. Lo mismo nos pasa a nosotros en una relación de pareja. Entonces sí funciona muchísimo la sinastría cuando se utiliza como una herramienta profesional y cuando se utiliza con unos ojos de bienestar y con unos ojos de amor y con unos ojos de decir, bueno, más que saber si tú me convienes o no, más que dejarlo en una palabra tan sucinta a ver si me conviene o no, es como llevarlo más a cómo nos podemos nutrir y cuáles son las áreas donde debemos saber que no vamos a ser tan fluidos. Hay un descubrimiento que hizo Bert Hellinger a través de las relaciones de pareja, este colega alemán, y lo expuso en múltiples escenarios, en múltiples talleres y conferencias, y es lo siguiente. Nosotros los seres humanos estamos diseñados para recibir el impacto emocional de alguna situación o alguna experiencia que nos ocurra siempre y cuando haya un previo aviso a la psique. Traducción. Cuando nosotros sabemos que algo puede pasar, esa prevención nos ayuda incluso a desarrollar herramientas y alternativas para cuando dicho hecho emocional o experiencia emocional acontezca, aparezca en nuestra vida, tener una mejor capacidad de respuesta emocional a la misma. Cuando no se tiene esto, se actúa desde la parte primitiva o comúnmente llamada primera fase cerebro, que en este caso es el reptiliano. Entonces, para eso sirve mucho la sinastría, porque si tú y yo somos pareja, tú y yo vamos a iniciar una relación sentimental, miro tu carta natal, miro la carta natal mía, la cruzamos, hacemos sinastría, hacemos zigzag, miramos Venus, miramos Marte, miramos el nodo, miramos cómo está el sur, de dónde vengo yo, de dónde vienes tú, y empezamos a generar todo este puente, también vamos a encontrar áreas donde efectivamente no vamos a ser compatibles. Saber eso no compatible con anticipación nos permite desarrollar lo que decía este señor Bert Hellinger. ¿Mm? Entonces hay una gran diferencia, mis queridos amigos, gran diferencia entre saber algo a no saberlo. Buenos días, ¿cómo van ustedes de post-eclipse? ¿Cómo les va a ustedes de post-eclipse? Va a colocar la carta y vamos a mirar unos temas importantes. Ah, sí, eso es clave lo que ustedes están diciendo, sí, sí, sí. De hecho, yo sí, yo en lo personal, Javier, yo en lo personal he utilizado la astrología, la sinastría para temas muy personales y muy de pareja. Sí, yo lo he utilizado. Y puedo decir que me ha servido muchísimo y eso me ha puesto a vivir unas experiencias distintas. Y con el paso del tiempo he tenido la oportunidad de mirar y de conocer la otra parte y digo, uy, de lo que me salvé. Entonces sí la recomiendo muchísimo. No solamente la uso, no solamente la trabajo, no solamente he tenido la oportunidad de verla en muchas parejas, en muchísimas parejas a lo largo de mi vida. O sea, he hecho muchas sinastrías y la utilizo porque en psicología se utiliza mucho. Se utiliza mucho la sinastría y lo mismo, tú puedes ver para dónde vas, para dónde vienes. Entonces, ahora, por ejemplo, que estuve en Colombia haciendo consultas presenciales, tuve muchas parejas y yo los escuchaba, le escuchaba a la pareja lo que me decía en el relato, en el sofá, escuchaba lo que me decían y mira, al mismo tiempo estaba mirando la sinastría y estaba mirando la sinastría de los dos y decía, es increíble, todo lo que les está pasando está en la sinastría, todo lo que están viviendo está en la sinastría. Es que tú tal cosa, es que tú tal otra, pero por aquí no me dijiste que es lo normal en una terapia y ella muy molesta también, pero tú nunca me preguntaste, pero yo asumí, pero yo pensé, pero bueno, y todo el tema, ¿no? Y vas observando esa escena y al mismo tiempo concateno la información con la sinastría de lo que está pasando y digo, wow, es impresionante. O sea, una sinastría es impresionante. Y ver en la carta, en la sinastría de los dos, darme cuenta que el conflicto que tienen está ahí. Qué difícil cuando ya está el conflicto.
Y qué fácil cuando sabemos que eso podía aparecer. Exacto, el tan famoso reclamo, dice Silvana. Sí. Recuerden, la sinastría no debemos utilizar las herramientas sagradas o las herramientas que se nos da para fines peyorativos. Es decir, no es tanto la sinastría de, ay, entonces la sinastría si me conviene o no me conviene. No, yo no usaría esa palabra para la sinastría, si me conviene o no me conviene esta persona. Yo creo que todos los seres humanos venimos y nos pasamos por la vida de alguien con una razón, con una razón. Y esto que voy a decir es clave, clave. Téngalo en su mente, téngalo en su corazón, téngalo en su alma. Conserve lo que le va a servir. Esto que le voy a decir, créame que le va a servir. Muchas veces hay personas que aparecen en nuestra vida con un único propósito. Y muchas veces ese propósito es simplemente para que tú aprendas a elegir. O sea, muchas veces las personas que aparecen en nuestra vida no es ni para formar familia, no es ni para hacer, no, simplemente son maestricos del universo, son grandes maestros del universo que aparecen en nuestra vida simplemente para que tú tengas la capacidad de poder elegir sí o no, para que tú tengas discernimiento, para enseñarte una cosa tan básica que es eso, como discernir. ¿Ya aprendiste a elegir? Bueno, va a pasar esta persona a ver si tú ya aprendiste a elegir. Y no más, es simplemente para saber si aprendiste a elegir o no. Y a veces nos quedamos como, ay, tan raro, pero ¿por qué esta persona apareció? ¿Pero por qué esta persona no? O esta persona, ¿por qué no se ha ido de mi vida? ¿O qué será lo que me viene a enseñar? Muchas veces la función de esa persona es muy sucinta. Muchas veces la relación o el existir de esa persona, pues es simplemente uno y venir a mostrarte un pequeño espacio de tu mente, nada más. Y ahí es donde nos enredamos con cosas. Entonces, sí, la sinastría nos ayuda a entender si de pronto esa persona que acabamos de conocer, pues realmente con esa persona se pueden hacer muchas cosas. O no, por el contrario, no, esta persona es un viajero. Esta persona, esta persona está en un peregrinaje, es un peregrino en mi vida. Esta persona es un peregrino en mi carta natal. Eso lo dice la sinastría. No, esta persona está peregrinando por allí y acaba de cruzarse conmigo y simplemente era para esto, pero no más. Así como también la sinastría dice, no, esta persona está para ser tu complemento. Esta persona tiene una misión mucho más abierta con tu vida. Hay un contrato álmico, hay una cantidad de temas que se van a vivir juntos. También me impresiona, me acuerdo mucho, yo leía una sinastría aquí en Orlando de una pareja y yo no conocía a ninguno. Bueno, creo que la chica sí, la chica ya había tomado consulta conmigo, pero no de astrología, sino creo que fue una consulta de psicología, un tema. Yo ya la había visto en consulta a ella. Cuando tocamos el tema de la sinastría, ese día que nos vimos, yo no sabía nada de su vida, de sus cosas. Y empezamos a mirar la sinastría con la persona que ella me daba los datos y bueno, mira que esto, que la casa, una sinastría, es una de las sinastrías que yo recuerdo de mayor compatibilidad. Impresionante, o sea, era una cosa impresionante. Casi siempre en las sinastrías, pues hay muchas red flag, hay muchas banderas rojas por allí en la sinastría. Y está bien porque de eso se trata. ¿Mm? Conforme empiezo la lectura de sinastría, le voy diciendo, no, mira, aquí puede hacer esto, aquí aparece esto, aquí tienen mucha compatibilidad, pero una cosa de locos, me quedó grabada porque para mí es la sinastría más compacta que he visto, más compatible. Y la casa y el carro y matrimonio y los hijos y una cosa y la otra y acá y todo muy bello, todo muy bonito. Cuando me dice, sí, él está aquí a mi lado, él va manejando, él está a mi lado, él está escuchando todo y me empieza a contar. Me dice, sí, nos conocimos hace un año, bueno, año y medio, ya nos casamos, estamos remodelando la casa, ya compramos la casa, yo estoy esperando bebé. Pero un tema
Y ella me decía, y así ha sido todo, todo ha sido como tan mágico, como tan rápido, como tan así, que por eso pedí la sinastría a ver dónde están las banderas rojas, porque todo ha sido tan mágico que a ver qué pasó. Entonces, no siempre es llanto, no siempre es que no se pueda, no siempre es que no funcione, no siempre es que la persona que aparece en nuestra vida, ay, viene a enseñarme algo. No, muchas veces los demonios que viene a enseñarnos la pareja, pues ya no son tan demonios, ya se han trabajado y entonces tiene otra función de aprendizaje distinto en nuestra vida. Pues ese es un tema muy enriquecedor y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué estamos hablando de este tema un día como hoy? Porque cada vez se perfecciona más la cuadratura que tenemos entre Marte, que está en los primeros grados del signo de Cáncer, y obviamente Venus, que también está en los primeros grados del signo de Libra, y esto nos pone a trabajar la compatibilidad. ¿Cómo está la compatibilidad en pareja? Entonces, ¿qué es suficiente el amor? No, no es suficiente el amor. Pero que es que yo lo amo, pero es que ella me ama. Sí, se pueden amar todo lo que tú quieras, pero si no hay compatibilidad, por lo menos para hacer familia eso no funciona. Que tenemos buena intimidad, no puedo decir la palabra acá por temas de esto, que tengo muy buena compatibilidad con él. Una cosa es que en la cama seamos muy buenos y otra cosa es que eso funcione para tener una familia. Entonces aquí hay que, la sinastría también nos va diciendo, mire, en esta área vale mejor que sean amantes, vale mejor que sean amigos, vale mejor que sean conocidos, vale mejor que sean socios de trabajo, vale mejor que sean, ¿no? Como que la sinastría nos va dividiendo realmente dónde somos buenos y dónde no. ¿M? Quizás esto rompe un poquito con la vieja tradición de que siempre que nosotros conocemos una persona, a fuerzas tenemos que tener una relación con esa persona. La sinastría es la primera técnica en la astrología psicológica de decirnos, no siempre lo que nosotros sentimos por la otra persona o lo que la otra persona siente por nosotros, no siempre es suficiente para tener una relación de pareja. No, una cosa es lo que se siente por alguien y eso desmitificando también qué es gusto, qué es atracción, qué es placer. Bueno, ahí hay una gran cantidad de cajones que habría que empezar a abrir, a ver cómo se va manejando. Pero no siempre es así, no siempre que sentimos algo por alguien es porque tengamos que tener una relación con esa persona. Si no hay compatibilidad, eso no funciona aunque tú lo ames y aunque tú la ames desde vidas pasadas. Se pueden incluso estar amando desde vidas pasadas. Sí. Ay, pero es que yo lo vi, pero es que yo la vi, yo creo que la vida pasada, que es que fuimos, que es que por acá, que es que me la soñé, que en registros acá chicos me apareció, que por acá, que San Miguel Arcángel me dijo que sí, que yo había tenido esto, que somos lo otro, ¡ay! Que somos amantes cósmicos desde hace 5000 vidas. Sí, mi niña, puede ser desde Adán y Eva. Ustedes dos pueden ser Adán y Eva, pero hay que aterrizar. Yo sé que a Doris le va a encantar esta parte. Hay que aterrizar. Si no existe compatibilidad, pueden ser el sol y la luna y eso no va a funcionar. Entonces, así está la cosa. Así está la cosa. Por eso, la sinastría de pareja nos va invitando que no siempre con la persona que se siente fuego, chispa, calor, no siempre es con la persona que se puede llegar a tener una familia o con la persona que se puede llegar a tener una pareja muy estable para toda la vida. Así no funciona. En Walt Disney sí funciona. Aquí en Orlando, en los parques Universal, sí. Allá sí funciona. En el mundo real de quienes caminamos el planeta y quienes caminamos a pie en las calles, no funciona. Por eso quise traer este tema. Hay que separar la química, hay que separar un poquito. Les encanta, Verónica se ríe. Verónica se ríe, Carolina, pero es la verdad porque yo esto lo he escuchado mucho. No, que es que somos de vidas pasadas y que por acá y que esto, mejor dicho, no es la locura. Sí, pero si no hay compatibilidad, esto no va a funcionar. Y pueda que sea cierto, claro. Por eso siempre hay un viejo refrán que nos dice, ¿qué pretendes? ¿Tener la razón? ¿Quieres tener la razón? ¿O quieres ser libre y ser feliz? No, libre y ser feliz. Ah, bueno. Muchas veces para ser felices debemos soltar el tener la razón. Y sí, pueda que tengas razón. Pueda que se conozcan de vidas pasadas. Pueda que cuando tú veas a esa persona haya mucha química, haya mucha atracción. Sí,
Claro, está muy bien y está genial, eso no se quita. Pero que por yo siento que la química, claro, los cuerpos resonamos unos con otros, sí, eso está bien. Pero de ahí a pasar a que pueda existir la probabilidad de, cuando vemos la compatibilidad nos dice que no. Y a veces la compatibilidad nos dice que sí, ¿sí? Entonces aquí hay que separar qué es cariño, qué es amor, qué es gusto, qué es placer, qué es atracción, porque hay que entrar a mirar qué es lo que la otra persona me está produciendo o qué es lo que la otra persona, porque también existe algo en la sinastría que se llaman destiempos. Y sí, obviamente que en el planeta, a lo largo de la vida, nos vamos a encontrar con personas a destiempos, a destiempos. Por eso con la sinastría nos podemos evitar muchos dolores de cabeza, varios. Y lo mejor sin tomar aspirina ni ibuprofeno, sino aterrizando los temas. Bueno, hermosa, hermosa más hermosa, ahora con ese eclipse de ayer, imagínate. Esta materia debe ser obligatoria en educación media. Ay, me encanta, tan bella. Yo opino lo mismo. ¿Se imaginan? Maestro de matemáticas, sale el maestro de matemáticas, luego entra el maestro de español, sale el maestro de español, luego entra el maestro de física, sale el maestro de física, luego entra el maestro de astrología. ¿Astrología? ¿En los colegios? ¿En el desarrollo, en la preparación de la vida del ser humano? ¿Astrología? ¿Cuándo llegará ese cuándo? Cuando llegue ese cuándo, verdaderamente estaremos preparados psicológicamente para asimilar medianamente, ni siquiera todo, pero sí medianamente, eh, por lo menos aprender a entender dónde estamos parados, porque estamos parados en un planeta que está orbitando en el universo y la materia que habla del planeta y de cómo el planeta se relaciona con la psicología del ser humano, de eso no se habla, de eso no se enseña. Es más importante la matemática, es más importante Cristóbal Colón, es más importante la historia, es más importante saber quién descubrió América, es más importante saber qué el oro que se robó no sé quién país, es más importante inundarle la cabeza a los que se están a los que se están formando, llenarlos de información caduca, pasada, que hablar de qué está haciendo esa persona en este planeta. Así está la cosa hoy por hoy. Por eso ya hasta que la vida nos atore y hasta que la vida nos asfixia por el mundo, ahí es donde como que empezamos en terapias con otros maestros, con a buscar, como que a buscar verdaderamente temas. Verónica, lucho desde que tengo uso de razón con este tema de importar estos temas en la formación educativa. Asimismo, qué triste, dicen por acá, sería nunca dejar el pasado, bello. Urano nos va a ayudar para que eso cambie a nivel educativo. Bien, Carolina, 10 de 10, así va a ser. Yo lo enseño a mis hijos. Qué bello, Paula. Es necesario, sí. Yo también lo hago con los míos. Que se aprendan a conocer, es aprender el pasado de la historia. Sí, claro. Muy bien. Bueno, dicen por aquí, ¿no? ¿Cómo les encanta a ustedes estos temas de pareja? Bueno, ¿cómo nos encanta? Porque si a mí no me encantara, créanme que tampoco lo haría. Primero aterricemos el por qué y el para qué. ¿De qué se trata la sinastría? Regla número uno. Sí, nos, dice por acá. Regla número uno. La sinastría se requiere levantar dos cartas natales, la carta natal de la parte A, la carta natal de la parte B. Primer mito que debemos salir de la sinastría. Eh, yo los invito a que seamos muy amigables en la sinastría. ¿Me conviene o no me conviene? Mm, no es tanto eso. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Alguien me decía, Javier, pero es la verdad. Yo quiero mirar si me conviene o no me conviene esta persona. Y sí, o sea, entiendo el punto. Pero ¿qué pasa?
Volvemos a la programación neurolingüística. La palabra que nosotros utilicemos dice mucho. Sí, yo entiendo a qué se refiere cuando una persona dice, es que quiero saber si esta persona pues me conviene o no. Tú me entiendes, Javier. Y está bien, solo la invitación mía es a que seamos más amigables con esa palabra de si me conviene o no. Desde el entendido de que si esa persona se cruzó en nuestra vida es para algo. O sea, como que démosle espacio al misterio, démosle espacio a la vida, démosle espacio a que dice, ok, si esta persona está en mi vida, claro que sí, algo pasa, algo funciona. Y no es tanto porque los seres humanos no somos divisas y no somos resultados de divisas ni cosas así, ¿me conviene o no me conviene? No tan así de conveniencia. Yo siento que sí la palabra, y es que si nosotros aprendemos a ver la relación de el otro o cuando aparezca un otro en mi vida desde la conveniencia, con el paso del tiempo vamos a estar creando nuestra propia prisión, ¿sí? Es por eso, porque la palabra me conviene o no me conviene en nuestra psique. Cuando estudiamos este PNL, cuando ya trabajamos la programación neurolingüística, puede llegar a ser muy ambiciosa y muy aislante, ¿no? Y también me puede llevar a la vitrina de un museo donde mejor que me enyesen y me aíslen del mundo porque no aparece nadie que me convenga. Ustedes saben que el cerebro es el software de nuestro ego, entonces hay que estar muy delicados con la palabra que coloquemos allí. Ese es mi tema, no más. Entonces no es tanto si me conviene o no. ¿Qué palabras sí debemos utilizar? ¿Qué palabras sí invito yo, los exhorto para que seamos multiplicadores de cuál es la palabra que debemos utilizar cuando hablamos de una persona o de sinastría? ¿Cuál es la compatibilidad? Esa palabra tan rica. ¿Cuál es la compatibilidad con esta persona? Fíjense que cuando nosotros pronunciamos de manera audible, utilizamos nuestro mercurio, nuestro vishuddha, utilizamos la capacidad de nuestro mercurial, de la garganta y vibramos, hacemos sonora la palabra compatibilidad. Hay algo en nuestra psique que une dos órganos principales y es el corazonar. ¿Y cuál es el corazonar cuando decimos o vibramos o entonamos la palabra compatibilidad? Nuestro cuerpo entra en un modo de ser compatible. Nuestra energía, nuestras células se inundan de esa energía de compatibilidad entre la frase corazonar, que es unir corazón con cerebro. Automáticamente decimos esto, compatibilidad, ¿sí? Corazonar, le estamos dando una señal neurolingüística audible, pronunciada, que tiene además una capacidad de vibrar y resuena con nosotros entre el poder de la palabra. Muy bien, lo que dicen por acá. Ese es el poder de la palabra. Entonces, como que entramos en disposición de compatibilidad y con esa cara, de cara al otro, sí debemos verlo con una compatibilidad. Claro, si tú me atraes, si yo te atraigo, si hay gusto, si hay química, si nos vemos y hay hormiguitas en el estómago, si cuando ves a esa persona tus células se tocan, hay de la respuesta del otro, de la otra persona, también está pasando esa química. Pues qué rico, empecemos a mirar desde dónde somos compatibles tú y yo. Eso sí, ¿sí? En cambio, si utilizamos la palabra me conviene o no me conviene, el cerebro entra en modo egoísta, en modo narcisista, en modo, sí, porque si no viene a hacerme feliz, y si no viene a tal cosa, y si no me va a dar tal otra, y si no sé qué por allí, por allá, pues entonces mejor ni hablar. Eh, entonces seamos empáticos. Ni siquiera esto es ser empático con el otro. No, esto no es ser empático con el otro. Esto es ser empático con nosotros mismos. Desde ahí empieza la sinastría. ¿Cómo está la compatibilidad de mi corazón y de mi cerebro para entrar a observar la compatibilidad con otro corazón y con otro cerebro, totalmente ajenos al mío? Esto es bello por ahí, ¿no? Esto es bello. Entonces, mm, desde esa línea, pues empezamos a descubrir, ¿no? Y nos abrimos también a la escucha. Nos abrimos a la escucha porque si no
como las sinastrías dan tanta información, tanto de una parte como de la otra, dan tanta información, entonces ahí es donde se va enredando la pita. Dicen por acá, ah, así es, toca meditar mucho, dicen por acá, maestro. Tal vez no podemos elegir, tal vez no podemos elegir qué planeta activa el otro en nuestra carta, pero sí podemos elegir el lenguaje con el que interpretamos aquello que se despierta en nosotros. Qué bello, qué bello, qué bello. Bueno, vamos a tener una reunión el sábado 22, ¿no? Vamos a tener una reunión el sábado 22 aquí en Orlando. Para los que puedan participar y estén cerca en Tampa, vamos a estar hablando del eclipse, pero ahora que leí un comentario y me acordé de que vamos a estar reunidos, qué rico. Vienen también personas de Miami, vienen personas, creo, ay, no me acuerdo de dónde es Sonia. Bueno, pero Sonia viene de otro lugar que no está aquí, ella no está aquí en Orlando, pero sí está cerca de Estados Unidos, creo que va a venir. No recuerdo de dónde viene, pero sé que viene también de otro lugar. Nos vamos a encontrar varias personas el presencial el sábado 22. Para los que quieran participar, vamos a estar hablando de los eclipses y demás, pero ahora que me acordé, sería muy rico poder compartir ese día entre todos, ¿no? Bueno, voy a colocar la carta para hablar unos temas de interés acá. Uf, dice por aquí, aspectos favorables en Instagram. Aspectos así, aspectos favorables, evidentes en una sinastría. Pues es que en una sinastría hay que mirar los aspectos de cómo está el otro en relación a cómo está. Ejemplo, ¿cómo está Venus y Marte? Un tip para esto que están preguntando. Un tip. ¿Cómo está Venus y Marte en la carta del otro? Eso ya es una parte de la sinastría, ¿sí? Porque si Venus y Marte en la carta de la otra persona está en conflicto, de entrada ya hay una parte que viene de allá para acá así. Y ahí paso a mirar cómo está mi Venus y mi Marte. Ejemplo, una persona puede tener a Venus y a Marte en un trígono y el otro puede tener a su Venus y a su Marte en una cuadratura. Al momento de sinastriar esto, al momento de conjugar esto, ya sabemos que la forma de expresar y de relacionar el amor con un otro de la pareja viene ya conflictiva con él mismo o con ella misma, sin que yo me ponga, porque eso dice Venus y Marte en la carta natal. Ya viene en un conflicto sin que yo entre a jugar. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo ahí? Si yo me pongo ahí, pues ese Venus y ese Marte, así como lo tiene el otro, de eso es de lo que va a dar. Tengamos en cuenta también que la sinastría nos ayuda a entender cuál es la sustancia inconsciente que tiene la persona y la fuerte tendencia a reflejarlo a través de la sombra del otro. Es decir, cuando conocemos una persona y si estamos a través de la química del enamoramiento, como todos saben, esto es perfecto, esto es bello, esto es divino. Pero hay una gran cantidad de fantasmas y de sombras que están por debajo de la mesa, que es lo que empieza a cobrar importancia una vez se cruza. Entonces la sinastría ahí es donde nos va marcando. Venga, yo coloco una carta para que entendamos un poquito que los gráficos nos ayudan a comprender este tema. Los gráficos nos ayudan mucho a entender. Permítame en un segundo, voy a colocar por acá. Entonces desde ahí se puede utilizar mucho eso. ¿Cómo luce, por ejemplo? Si lo vamos a ver, lo podemos ver de esta manera, de cómo luce una sinastría. Aquí, por ejemplo, tenemos esta carta. Yo me voy a permitir compartirla, a ver hasta dónde nos da. O sea que la sinastría al momento de la lectura empieza no solamente cruzando al otro, sino en general. Bueno.
Permítame en un segundo, no tenía pensado mostrarle la carta, pero bueno, hablemos un poquitico de esto. Y con la carta, la sinastría, ya vamos entendiendo un poquito mejor de qué va. Ahí puede estar. Aquí ya podemos observar un poco más a fondo. Yo voy a agrandar esto por acá. Entonces, en la sinastría es muy importante. mm, Aquí ya está. Ahora sí. ¿Qué hacemos en una sinastría? Aquí, por ejemplo, tenemos dos cartas. Ahí se alcanzan a apreciar. Voy a borrar los nombres porque estas cartas son reales. Estas cartas son de consultas reales, entonces voy a tapar la identidad. Pero vamos a bautizarlas. Podemos decir que aquí está, se me ocurre, aquí está María. Vamos a colocar María. Esta es la carta de María y vamos a colocar que esta es la carta de Pedro. Vamos a empezar con un ejemplo. Puede ser María con Elizabeth, puede ser Pedro con Santiago, puede ser viceversa, o sea, se me ocurrió este ejemplo, pero puede ser de múltiples maneras. Entonces, la base de toda sinastría que nos está diciendo, cuando nosotros colocamos dos cartas natales, como en este ejemplo que tenemos, ya tenemos una línea de apoyo, una línea que nos permite ir observando el común denominador y cuál es el comportamiento al momento de reflejar dos vidas. Fíjense que aquí vemos al lado izquierdo de la pantalla, si esta es la carta de María, tiene sus tránsitos, obviamente tiene todos los planetas y Pedro también tiene todo lo suyo. Si nosotros evidenciamos, ejemplo, voy a dar un ejemplo, si nosotros evidenciamos que aquí esta persona tiene, se me ocurre, am, vamos a decir que tiene a su Marte, aquí se puede ver, tiene a Marte en el signo de Capricornio. Entonces ya vemos que Pedro tiene una fuerza energética marcial exaltada, porque cuando Marte está en Capricornio tiene un punto de exaltación, es decir, mucho más propositivo, y el aspecto que se relaciona hacia Venus tiene a Venus, por ejemplo, en el grado cero de Cáncer. Entonces aquí también podemos encontrar que tiene ya los dos planetas. ¿Cómo se relaciona esta sinastría en el caso de Pedro? Aquí es donde empezamos a mirar. Si él tiene a Marte en Cáncer y tiene a Venus, a Marte en Capricornio y Venus en Capricornio y Venus en Cáncer, ya hay una relación, por ejemplo, de oposición en él mismo, ¿sí? En él mismo ya hay una oposición. Cáncer y Capricornio son dos signos contrarios. Tiene a Venus en Cáncer y tiene a Marte en Capricornio. Sin mirar los grados, ya sabemos que en él, solito, sin que aparezca en su vida María, sin que aparezca María, él solito ya viene a desafiar los temas del amor, solito, sin ponerle a nadie al frente. Y eso lo marca la carta. Entonces ya sabemos que este es un tema donde obviamente puede llegar a desarrollar demasiada energía masculina, puede llegar a tener un poco más de abuso, etcétera, con solito, ¿no? Habría que mirar cómo funciona el resto, pero estoy dando un pequeño ejemplo. Si yo miro esto mismo que estamos analizando en la carta de Pedro, la vamos a analizar en la carta de María, podemos encontrar todo lo contrario. Fíjense que en la carta de María, ella tiene al mismo planeta que yo señalé, a Marte lo tiene en Sagitario y a Venus la tiene en Sagitario. Y en medio de Marte y de Venus en Sagitario tiene a Neptuno, a Plutón a 3 grados en Sagitario. Entonces, muy distinta la forma de amar de Pedro, muy distinta a la forma de amar de María. Aquí ya analizando lo mismo en cada carta. Fíjense que en una carta de Pedro hay un tema que él viene a desarrollar como persona. Ahora, llega María acá. Empezamos a fusionar esta energía con María. Llega María a la vida de Pedro. ¿Cómo es la sinastría? Hablando solo, no es lo único que se mira, pero por dar un ejemplo.
hablando solo de Venus y de Marte, obviamente que María es una mujer muchísimo más eh, soñadora, muchísimo más de propuesta, muchísimo más viajera. María tiene una facilidad y una energía de ensoñación y de visualización tan distinta que al conflicto que ya trae Pedro le puede llegar a resonar como muy demasiado soñadora, demasiado ida, demasiado fugaz. Y para él, en vez de sumarle, por ejemplo, le estaba enseñando aspectos de su forma de amar que no conoce muy bien. Entonces, esto ya está marcando un grado de poca compatibilidad. No es tanto que Pedro le convenga a María o que María no le convenga a Pedro, o sea, no se trata de si me conviene o no me conviene, sino que para hablar, por ejemplo, de un sentido emocional, para hablar de una relación de pareja entre María y entre Pedro, analizando las fuerzas yin y yang, Venus y Marte, del uno y Venus y Marte, y haciendo la sinastría y la unión de estas dos cartas, pues vamos a encontrar patrones distintos, vamos a encontrar líneas diferentes donde esto no es motivo para separarse o no de la persona o para ya no tener la relación. Por el contrario, porque ahora coloquemos la sustancia. Esto es lo que dice la astrología psicológica a través de la herramienta llamada sinastría. Ahora pasemos al tejido humano, al tejido vivo. ¿Cuál es el tejido humano? Pues que estas dos personas se conocieron en la vida. O sea, estas dos personas, estoy dando un ejemplo, ¿no? Estas dos personas se conocieron, se cruzaron y están empezando una relación y están mirando dónde son compatibles, dónde no. Esta es la información que verdaderamente le sirve a María y a Pedro para decir, mira, ustedes dos deben trabajar esta zona. María es muy buena soñadora, María es muy buena, María la forma de entregar el mundo es así, es asá, es mucho más caramelo, es mucho más visionaria, es mucho más fogosa, le importa la libertad y claramente es una carta que pide mucha más intimidad. Esto de tener a Venus en conjunción a Plutón y a Marte en Sagitario en la carta de una mujer, sobre todo en la casa uno, pues esto pide intimidad, pide contacto, pide fuego, pide saliva. Y este tema de Pedro es mucho más rocoso, es un poco más estructurado, es otro tema diferente. Entonces, la sinastría le va diciendo a la pareja, suelten de aquí, aprieten de aquí, tú más esto, conoce tu energía más de esta manera, tú María le puedes aplicar en esto, cómo pueden ayudarse en esta forma, sería muy bueno que ustedes hicieran tal otra cosa, que cada cuánto tiempo hicieran un viaje, de esa manera María se va a sentir apoyada y amada, y María bájele un poquito a Universal y aterriza un poquito para que Pedro a través de Venus en Cáncer te vea como más seguras, desarrolle su seguridad. Entonces empezamos a sinastrear. La sinastría va más allá de si el planeta del otro está coherente con el mío o no, sino también es qué herramientas tenemos los dos como personas para poder triunfar, porque si estas dos personas se quieren, si estas dos personas se aman, si estas dos personas están juntas, si estas dos personas se conocieron, no sé, un fin de semana en el metro, se me ocurre, si estas dos personas están ahí, se encontraron en la vida y hay un tejido humano importante, pues la sinastría, castraríamos la pareja, castraríamos la sinastría si única y exclusivamente se reduce a un no, no sirve, o a un sí, sí sirve. No, aquí es importante poner en la mesa el no y por qué y el sí y por qué y cómo es la compatibilidad. Entonces, es un autodescubrirnos en una relación de pareja de decir, wow, tenemos una información distinta y fíjate que la sinastría tuya y mía está diciendo que podemos abrir estos espacios de compatibilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál de los dos es más soñador en los temas del amor? María es una experta, o sea, María es una experta soñadora, con este ejemplo que tiene a Venus en Sagitario, Plutón allí. Entonces, si hay más tejido de ensoñación, de puesta en la mesa de parte de María, pues, hombre, coloca de lo que tú tengas. Saca tu Venus de Sagitario, saca Plutón de allí, saca Marte de aquí, que tú eres muy buena en eso y se te facilita. Colócalo en la mesa, que en este caso Pedro carece astrológicamente de estos elementos y por el contrario, el fuerte de él es otro, ¿no? Ahí es donde empezamos a hablar de compatibilidad de sinastría. No es tanto porque la sinastría nos diga si sí valdría o no valdría la pena, sino que nos va contando una historia, porque recuerden que una cosa es María, otra cosa es Pedro y otra cosa es lo que está en el centro.
En una sinastría hay que mirarlo. ¿Y qué es lo que está en el centro? La relación. La relación. Esto no se puede olvidar. Una cosa es María, una cosa es Pedro y otra cosa es la relación. O sea que estamos hablando de tres componentes, no solamente dos. No es que Pedro, no es que María, no. Es que estamos sinastriando y estamos alimentando un tercero. Por eso cuando nosotros accedemos a tener una relación sentimental con otra persona, debemos ser coherentes y debemos tener esa capacidad de saber que vamos a tener un tercero. Así no tengamos hijos, ya hay un tercero. ¿Y cómo se llama ese tercero? La relación. Porque una cosa es solo María como persona, como nativa en este planeta, otra cosa es Pedro y otra cosa es la relación que tú y yo vamos a tejer. No se ve, no se entiende, pareciera que dónde está ese tercero que no lo veo. Pero cuando en una relación o se inicia un tema de pareja y no se le da el espacio energético que estamos construyendo, por eso es que me voy encima del otro. Pedro se va encima de María y María se va encima de Pedro y empezamos a ser enemigos. Claro, Pedro va a utilizar a su Marte en Capricornio para defender su razón en perfecta exaltación, además en oposición a su Venus en Cáncer, donde se tiene que hacer esto y de una u otra manera la cero y siento que lo debo hacer. ¿Por qué? Porque en su astrología él ya trae un conflicto con él mismo entre Marte y Venus. Y la forma en la que la otra va a salir, pues Marte, imagínate, ella tiene Marte en Sagitario, me voy, o sea, quédate tú peleando, yo salgo y me voy, chao. Yo no voy a defender nada. Entonces, cuando colocamos todos estos elementos de manera consciente en una relación, cuando estamos hablando, calculen ustedes, en un escenario con una persona y estamos viendo esto, no es para, fíjense que va mucho más allá de si me conviene o no me conviene el otro. No, va mucho más allá de un aprendizaje, de un descubrirme y de saber descubriendo lo que hay en mí, cómo se va a sinastrear en la vida de la otra persona y cómo vamos a formar ese tercero llamado relación. O sea que el cuarto viene a ser un hijo. Si esta pareja, María y Pedro, empiezan a sinastrear su vida, aparece un tercero que es la relación y si tienen un hijo, el hijo es el cuarto. El hijo es el cuarto y estos puntos, aunque no sean visibles, hay que tenerlos en cuenta, porque es una de de las primeras causales de divorcios, de separaciones y de malentendidos, porque empieza María a señalar a Pedro y Pedro a señalar a María y la relación queda en el aire, la relación queda no consciente dentro de la dinámica de la sinastría. Entonces fíjense que esto tiene un tinte que es una información que nos está dando de parte del uno y del otro. Bueno, preguntas hasta acá. Dicen por acá, es verdad, maestro, el vínculo. Exacto. El vínculo es el que aparece. Muchas parejas no son conscientes del tercero y el tercero se llama la relación. Y la relación ni eres tú ni soy yo. Es un tercero. Es un tercero que si no lo hacemos consciente no lo vamos a ver. Y si yo no veo al número 3 me voy a ir por condición mamífera, me voy a ir con mi alfa, con mi Marte, directo hacia ti. Y te voy a atacar a ti. Cuando tú no eres el enemigo, tú eres el aliado. O sea, aquí es que estamos construyendo un tercero. Cuando yo puedo ver el tercero, cuando la pareja tiene la capacidad de ver el tercero, pues ya deja de tildar al otro, ¿sí? Y esto, Javier, esto cómo se ve del tercero que tú estás explicando, ¿cómo se ve en el cotidiano vivir? Es que ella dejó, no sé, se me ocurre, en la cocina tal cosa, ¿sí? Pedro le dice a María, es que ella hace esto. Y María le dice a Pedro, es que él tal cosa. Y Pedro se la devuelve, sí, pero es que tú con tu mamá. Y María se la devuelve, y tú ni hables, que tú también lo hiciste con la tuya, entonces no me vengas a decir. Y Pedro se la devuelve al otro, y ni hablar de tal cosa, y tú me dijiste que no por aquello. Y esto es lo que pasa, esto es lo que ocurre cuando una pareja no aprende a ver el tercero en una relación. ¿Sí? Y es tan distinto decir, es que ella deja tal cosa en la cocina, a que yo diga, nosotros dejamos esto en la cocina. Es un juego de palabras, pero que lo cambia todo, que lo cambia todo. Cuando yo veo la relación de pareja en este triángulo, uno, 2 y 3, cuando veo esto en la pareja,
Entonces nos volvemos aliados. Tú y yo nos volvemos aliados. Y me doy cuenta que el enemigo más grande es mi propia estructura egoica. Entonces, si María y si Pedro se dan cuenta de esto y ambos colocan sus espaldas, espalda con espalda, se vuelven aliados de quién? Aliados de ellos mismos y ambos en relación del tercero, que es muy diferente a cuando nos vamos los dos y dejamos el tercero. Por eso la sensación cuando se acaban las relaciones o cuando hay mucho conflicto, la sensación de que yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó con la relación. Se acabó la relación. Y claro, se acabó porque nunca fuimos conscientes de que había un tercero. Siempre me encaramé encima tuyo y tú te encaramabas encima mío. ¿Vamos entendiendo por allí? La sinastría es una herramienta fantástica para ayudarnos y guiarnos. Un abrazo, Javier. Gracias por tu enseñanza. Tú la haces, Javier, claro, en consulta. Para los que quieran buscar la información o quieran tenerla, ahí en la biografía de TikTok, en Instagram, ahí en YouTube, ustedes encuentran los enlaces y ahí en los enlaces ustedes pueden encontrar el icono de consultas y ahí tenemos las consultas. Claro. Esto siempre lo utilizo en terapias de pareja porque en esa sinastría nos dice mucho, nos dice muchísimo y esto se entiende, se comprende. Por eso la pareja no se busca, la pareja no se encuentra, las parejas no se buscan, las parejas no se encuentran, se construyen. Pero ¿cómo voy a construir una relación de pareja si ni siquiera yo mismo sé quién soy? Para poder construir, para poder formar con el tiempo buenas relaciones de pareja, pues tengo que saber y tengo que entender cómo funciona, cómo se fluye. Cuando a veces digo esta palabra que causa tanto ruido, de que no se deben colocar o no es sano colocar, en este caso, acuerdos, ¿sí? Sino aprender a fluir. Su palabra lo dice, aprender a fluir. Eso es como nadar. Mm, Si tú no sabes nadar, tienes dos opciones. Pedir todo el tiempo flotador, pedir todo el tiempo un flotador. Vas a la playa y un flotador, vas a la piscina y un flotador. Todo el tiempo vas a necesitar, fíjate, necesitar un flotador que te mantenga, su nombre lo dice, a flote. ¿Y por qué necesito un flotador? Porque no sé nadar. La pareja es igual. Fluir no es algo que se dé por naturaleza. Para fluir se debe aprender a fluir. Claro, como nadar, ¿sí? No es algo que se dé por defecto, no, debemos aprender a nadar. Y una vez ya aprendemos a nadar, una vez ya aprendemos a nadar en el mar, aprendemos a nadar en la alberca, en la piscina, pues ya no necesito flotador. Ya no necesito un flotador de donde agarrarme porque yo ya sé nadar. Nadar es igual a fluir. En una relación es igual. Si no aprendemos a fluir, que no se aprende de la nada. Si yo no aprendo a fluir en una relación, siempre voy a necesitar un flotador para que mantenga esto a flote. Pero si aprendo a fluir de cómo se hace, y esto es literal, aprender a fluir, o sea, hay herramientas que nos ayudan a fluir. Entonces ya requiero de otra cosa. Por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Un abrazote para todos ustedes. Gracias por su tiempo. Debo retirarme. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus colaboraciones. Recuerden que ahí están los datos para el encuentro que vamos a tener el día sábado 22 aquí en Orlando. Lo vamos a hacer de manera online para los que quieran participar. El domingo 23 va a ser online nuestro eclipse y donde vamos a estar hablando de todos los temas de. Gracias por sus mañanas, gracias por sus aportes, bienvenidos a los nuevos miembros que durante el programa se suscribieron al canal de YouTube, a la membresía. Tenemos clase los lunes, los miércoles cada 15 días y los sábados cada 15 días. Bienvenidos a los nuevos miembros del canal de YouTube, a los que adquirieron la membresía. Les va a encantar, les va a fascinar. Gracias también a los que hacen sus donaciones, a los que la hacen también a través de sus mensajes, que participan a través de live. Eso es una manera de contribuir también a estos programas. Gracias a ustedes también, me encanta hacerlo, entonces con mucho amor. Un abrazote de oso, feliz jueves. Chao.